Gracias. Buenos días. Hemos venido a hacer aquí una presentación un poco más académica que las otras dos, Lorenzo Scott y yo, que somos profesores de la Complutense y tenemos un grupo de investigación donde ya llevamos bastantes años analizando cuestiones de igualdad de género, en el mercado laboral fundamentalmente. Y bueno, nuestra presentación se llama "Hay pocas mujeres directivas porque hay pocos hombres cuidadores". Con esto lo que queremos es, de alguna manera, abordar la cuestión de por qué hay una presencia tan decepcionantemente baja de mujeres en los puestos directivos más altos, después de tantos años o tantas décadas de pleno acceso de la mujer al mercado laboral. Por ejemplo, en las empresas que cotizan en la bolsa, en el IBEX 35, la presencia de mujeres consejeras es del 8%. Es todavía demasiado baja y hay problemas ahí de persistencia. Entonces, queríamos abordar este tipo de cuestión, pero de alguna manera desviando el tiro. Y lo que hacemos es irnos, de alguna manera, al correlato de eso, que sería por qué hay pocos hombres cuidadores, o lo que es lo mismo, dedicados al trabajo no remunerado, al trabajo en el hogar, a los cuidados de hijos, de ascendientes, porque nos da la sensación, y también lo muestra así la literatura que hay sobre el tema, que es que están muy relacionados. Por otra parte, como venimos haciendo, como se ha ido haciendo también en las otras dos exposiciones, cuando se habla de cuestiones de género, no se está hablando de cuestiones de mujeres, sino de cuestiones donde hay mujeres y hay hombres. Y una parte tiene el correlato en la otra. Bueno, pero entonces, un primer punto que quería abordar era, muy brevemente, cuáles son las maneras teóricas de explicar por qué hay esa escasa presencia todavía de mujeres en los puestos más altos de las organizaciones. Una de ellas, que yo creo que la expresión es bastante conocida, es la de techo de cristal. Techo de cristal hace referencia a que hay barreras invisibles que limitan el acceso de las mujeres a esos puestos más elevados de las organizaciones. Yo diría además que son barreras externas a ellas y tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, como no estar suficientemente a veces en las redes de contactos donde hay que estar, por ejemplo, para conspirar. Hay que conspirar para ser o para llegar a los puestos más altos de las organizaciones. A lo mejor hay que jugar al golf, hay que hacer determinadas cosas donde todavía no hay suficiente presencia de mujeres en esas actividades. Por ejemplo, también tiene que ver con la ausencia todavía de modelos de referencia. Esto con el paso del tiempo irá desapareciendo, pero cuesta también. También con los estereotipos. ¿Para qué valen las mujeres? ¿Para qué valen los hombres? Son estereotipos que tienen que ver con esos roles de género sociales que hay, pero que también influyen. Pero bueno, sin embargo, Lorenzo y yo nos gusta bastante fijarnos en esta parte, lo que llamaríamos el techo de cemento, porque este es un techo visible, el de tener que estar en el hogar, el de tener que estar haciendo el trabajo doméstico. Y aquí, además, hablamos en este caso, de autolimitación profesional, de barrera interna, que a veces se ponen algunas mujeres trabajadoras y muy pocos hombres trabajadores. Y tiene que ver con esa limitación que surge a veces por el hecho de tener que empezar a conciliar, sobre todo cuando se tienen hijos. Esto le pasa con frecuencia a algunas mujeres profesionales y a muy pocos hombres. Ahí hay un elemento de desigualdad que nos ha parecido a nosotros que explica más el desigual resultado final, pues salarial, en acceso a puestos directivos y demás, que el primero. Y sobre todo, que este puede ir reduciéndose conforme hay más acceso de las mujeres a los puestos directivos. Y este de aquí tiene un elemento de inercia más que lo hace más persistente, digamos. Está muy relacionado, como pongo también, con esos roles de género en que se nos encultura desde la infancia, desde el comienzo. Y también lo he puesto ahí de alguna manera con la educación. Bueno, pues entonces, si nosotros creemos que este fenómeno de aquí, techo de cemento, es más importante que el otro, ¿en qué nos basamos? Pues voy a poner aquí este siguiente punto, que sería el de la hipótesis del desfase. Lo que se observa es que las mujeres hace ya décadas que se están incorporando al mercado laboral y es un proceso maduro, hace ya mucho, no es ninguna novedad. En cambio, el acceso paralelo de los hombres a las actividades de cuidados, de responsabilidades familiares, en las mismas circunstancias en las que las vienen haciendo las mujeres ancestralmente, es un proceso mucho más incipiente. Por tanto, hay un desajuste, hay un desfase ahí, que lo normal es que genere desequilibrios.
Y un desequilibrio muy claro sería el del estrés, que experimentan algunas mujeres que intentan a la vez conciliar, pero responsabilizándose ellas solas o fundamentalmente de esos cuidados, y también esos problemas que a veces se denominan doble jornada, que se da mucho en el caso de ellas y muy poco en el caso de ellos. Bueno, además esto no es simplemente un fenómeno empírico que vemos ahí y que yo creo que cualquiera de nosotros miramos a nuestro alrededor y más o menos lo vemos, sino que es que esto está también en el origen, muy probablemente, de la discriminación en el mercado laboral. ¿Qué es discriminación en el mercado laboral? Pues es algo así como que a la hora de contratar, a la hora de promocionar profesionalmente, cuando vienen personas con perfiles similares, pues se opta por algunas de ellas en función del grupo social al que pertenecen, étnico, cultural, en este caso el sexo. Bueno, pues esto, como decimos, puede estar explicando en una medida relevante esa discriminación. Nosotros distinguimos entre dos tipos de discriminación. ¿Cuál de ellas puede ser más importante? En primer lugar, cito la teoría de Gary Becker, que es un gran economista, premio Nobel, porque nosotros somos economistas, y estos son entonces enfoques bastante económicos. La teoría de la discriminación de Gary Becker también se le llama la del gusto o la de la preferencia por la discriminación, porque lo que supone es que el empleador, por ejemplo, vamos a pensar en el empleador, tiene prejuicios. En este caso, si es discriminación por razones de género, pues es un misógino, no le gusta trabajar con mujeres, entonces o no las contrata o no las promociona. Ese tipo de discriminación, como dice el propio Gary Becker, tiende a desaparecer con la competencia. Si se introduce más competencia en los mercados, un incompetente, como el del ejemplo de este empleador, tenderá a ser desplazado por la competencia. Si no aprovechas el talento que tienes, eres un ineficiente. Si hay mucha competencia, tenderás a ser desplazado. Sin embargo, hay un segundo tipo de discriminación que sería la estadística. Y esta es mucho más persistente. Yo diría que esta es la que, si alguno de vosotros trabaja en recursos humanos, entiende o conoce, y tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de la hipótesis del desfase. Imaginad, por ejemplo, el empleador otra vez, que tiene que decidir a quién promociona, de dos candidatos. Ambos tienen 30 años y no tienen hijos. Es promocionarlos a un puesto de alta dirección. Los dos tienen un currículum muy bueno. Entonces, ¿a quién promocionan? Bueno, pues estadísticamente lo que observamos es que las personas con 30 años y sin hijo, la probabilidad de que tengan hijos en el futuro próximo es alta. También estadísticamente nos dice la evidencia empírica que hay un porcentaje relevante de mujeres que ralentizan sus carreras profesionales al tener hijos y un porcentaje insignificante de hombres que hacen eso. Un ejemplo sería empezar a trabajar a tiempo parcial o bajar la jornada laboral cuando se tienen hijos. Bueno, pues desde el punto de vista de recursos humanos, pensando en maximizar el beneficio de la empresa en un contexto de información incompleta, de incertidumbre, y basándose en elementos estadísticos, porque no conocen detalladamente a los candidatos, a lo mejor deciden promocionar al candidato y no a la candidata, porque era la única diferencia que había entre los dos. Uno era varón y otro era mujer. En este caso se está haciendo una discriminación, pero no tiene un fundamento, por así decirlo, en prejuicios o misógino, como tenía el discriminador de Gary Becker, sino que tiene un fundamento mucho más racional. Es gestión racional en una organización donde lo que quieres hacer es que ésta maximice el beneficio. Estará feo, pero no hay detrás, digamos, que malos valores, sino que lo que hay es gestión económica. Entonces, este es mucho más sutil y, como digo, mucho más complicado de eliminar. La propia competencia no lo va a eliminar entre empresas. Y como veis, tiene su fundamento en lo que acabamos de comentar, en la hipótesis del desfase o en ese techo de cemento que estábamos comentando hace un momento. Bien, entonces, si de alguna manera consideramos que está aquí, sobre todo, la explicación de la discriminación de género en el mercado laboral, porque, perdonadme, este de aquí, el de Gary Becker, yo diría que es muy útil para explicar la discriminación contra minorías de otro tipo, por ejemplo, minorías étnicas, de tipo, por diferencias de tipo religiosas, de tipo culturales. Ahí sí que a veces hay la xenofobia, prejuicio puro, en ese caso. No me gusta trabajar, me imagináis que dijera esto el empleador, con personas de América Latina, pues algo así. Pues esa es una persona que tiene una ideología de ese tipo y que
y que, como os diría, pues va a acabar siendo además una persona ineficiente porque no aprovecha lo que hay. Pero en este, como digo, no, el estadístico es otra cosa, es mucho más claro cómo entran ahí las cuestiones de género. Por ello, entonces, si llegamos a la conclusión de que la discriminación estadística es la relevante en nuestro caso, ahora nos plantearíamos a continuación qué es lo que se podría hacer para animar que haya más hombres que vayan accediendo en igualdad de condiciones a las tareas de cuidados familiares, de los hijos, a las tareas domésticas, en definitiva. Suponiendo, además, que la mayoría de hombres estarían dispuestos a hacerlo, y muchos lo están haciendo ya. Es decir, no asumiendo guerra de sexos ni nada por el estilo, sino asumiendo que es una tendencia que también está ahí. Entonces, ¿qué se podría hacer simplemente para acelerarla? Desde un punto de vista de política económica, ¿qué se podría hacer? De aquí nosotros pues ponemos un repertorio de posibilidades. A nosotros la primera de ellas nos parece que es absolutamente básica. Sería la de igualar la duración de los permisos de paternidad con la de los permisos de maternidad, que es algo que se viene haciendo ya en una serie de países, en los nórdicos, en Alemania, en Portugal, que aquí es incipiente, pero que queda mucho por hacer. Y es que hay que tomar en consideración, por ejemplo, la ley. La ley a veces ejemplariza. A veces lo que indican las leyes acaba influyendo en los valores que tenemos. Y en este caso, ¿qué es lo que dice la ley en relación con los permisos cuando se tienen hijos? La ley está diciendo que en el momento de tener un hijo, las madres disponen de 16 semanas para cuidarlos y los padres disponen de 2. O sea, la ley lo que está haciendo de alguna manera es empequeñecer el papel que tienen los padres en un momento tan clave y tan estratégico como este. Porque hay muchos varones que descubren lo que es, de alguna manera, los cuidados y descubren lo que son actitudes más igualitarias de género en ese momento, en el momento en que empiezan de verdad a implicarse en cuidar de sus hijos pequeños. Luego es un momento crucial y, sin embargo, la ley está diciendo que no, que esto es una cuestión fundamentalmente de mujeres. Además, es el único caso que queda de desigualdad de género legal o formal en la legislación española. Así que creemos que si esto no se va igualando en un plazo lo largo que haga falta, ahora habría que pasar a un mes. De hecho, era este mes de enero próximo cuando era el límite para pasar un permiso de paternidad un mes, y se aplaza por las restricciones presupuestarias que hay. Bien, pues ese punto nos parece fundamental. Luego, el siguiente sería la eliminación del sesgo de género en la conciliación. Perdón, ¿me he pasado de tiempo? No. La del sesgo de género o el sesgo femenino, perdón, en la conciliación de las empresas. Ese es un tema también que nos parece muy interesante. Nosotros hemos observado, haciendo estudios sobre cómo se concilia la vida laboral y familiar, que a veces desde recursos humanos, desde las empresas, cuando les hablamos de conciliar, lo identifican como una cuestión de la plantilla femenina. Identifican que, bueno, eso es importante, incluso en empresas familiarmente responsables lo identifican como una cuestión de la plantilla femenina. Y si os fijáis, si eso pasa, eso también es una barrera para que varones que trabajan en la empresa y que querrían conciliar, lo hagan. Igual que hablamos de techo de cristal que limitaba el acceso de las mujeres a los puestos más altos, también puede haber una especie de techo de cristal para los hombres que querrían conciliar, que querrían aprovechar las prácticas de conciliación que hay en la empresa, pero que no lo hacen. No lo hacen porque piensan que eso no es para ellos, o que les van a ver mal los jefes, los colegas, los subordinados. De manera que nos parece que una línea de política económica muy importante es tratar de convencer en recursos humanos a las empresas de que la conciliación no tiene sexo. Incluso, aunque la mayoría de personas que hasta el día de hoy las utilicen, esas medidas, sean mujeres, pero que se debe ver absolutamente abierta a mujeres y hombres. Nos parece absolutamente clave este punto. Luego, estos serían aspectos que inciden en los hombres, pero por otra parte tenemos que hablar de que todo aquello que haga que las personas puedan conciliar mejor sus vidas laborales y familiares va a facilitar que los hombres que están entrando a hacer eso lo hagan también. De manera que horarios más racionales, empresas más flexibles, cultura de la conciliación mayor también entre las empresas nos parece básico. Lo mismo que una educación más igualitaria.
Nosotros, por ejemplo, estuvimos hace poco en una reunión con la directora del Instituto de la Mujer y nos decían que ellos, por donde iban más ahora en su política de igualdad, era en la educación, que nos parece también que está todo hecho, pero que en la educación queda mucho por hacer en valores también igualitarios. Bueno, y finalmente, pues voy a terminar ya haciendo una alusión a algo que nos ha surgido también en el contacto que tenemos con algunos sociólogos, y es la idea de si realmente hay una especie de nueva masculinidad. Con esto me refiero a que los hombres, sobre todo las generaciones más jóvenes de hombres, entre ellos observan ya una serie de valores y una serie de actitudes de género más igualitarias que las que había antes. Y también, pues, un desarrollo de dimensiones de la personalidad que ahora se explotan más que antes y que son más afines a involucrarse más en el hogar y en las tareas de cuidados. Y nos parece que si hay algo de eso, que no sabemos lo importante que es o no, pero en la medida en que esté habiendo algo de eso, eso nos parece muy importante para los propios varones, es positivo para ellos. Esto nos parece que no ser todo el día un tipo duro y desarrollar otros ámbitos de la personalidad también enriquece y es muy positivo. Es bueno para los hijos e hijas que estén más tiempo con ellos, sus progenitores, es fundamental para su desarrollo y también nos parece que es fundamental para las carreras profesionales de las mujeres, en la medida en que vaya desapareciendo lo que comentábamos antes, ese desfase y ese techo de cemento que hemos comentado. Bueno, pues aquí lo dejo y os agradecemos, Lorenzo y yo, mucho vuestra atención.